Todo lo que los humanos puedan imaginar es una posibilidad en la realidad. Es la idea del físico Willie Gallon que el narrador del manga y anime de One Piece citó mientras los sombreros de paja veían caer desde el cielo los restos del barco Saint Brice. Desde que inicié este canal, he estado intentando hacer una teoría sobre la identidad del tesoro más grande de todos los tiempos, pero jamás había llegado a una respuesta satisfactoria, hasta ahora. Acompáñame pues en este video, porque expondré al fin mi teoría sobre la identidad del gran tesoro que une a la humanidad, la cumbre de los sueños de piratas y aventureros de todo el mundo, el One Piece. Para eso abordaré información que aún no aparece en el anime, así que doy el aviso de spoilers para todos los que quieran pausar el video aquí. En el mundo creado por Eiichiro Oda, los sentimientos y emociones humanas van más allá de lo ordinario. Conceptos como la intuición, la tenacidad y la ambición se materializan en la forma del haki, habilidad que confiere a quienes la usan capacidades increíbles como ver hacia el futuro, fortalecer el cuerpo y las armas, incapacitar enemigos a distancia y demás. El amor de una tripulación hacia su barco puede llegar al punto de desencadenar la creación de un espíritu llamado Clava Utaman, que en agradecimiento hace lo mejor de sí para llevar a salvo a su tripulación a un destino. El científico más grande del mundo, Vegapunk, especula que las frutas del diablo, en su amplia gama de habilidades fantásticas, son el producto de la imaginación humana, el deseo de lograr cosas increíbles y llevar a la realidad a nuevos horizontes. La imaginación y la creatividad, por tanto, no son para tomar a la ligera en el mundo de One Piece. Los sueños de un hombre nunca mueren, como dijo alguna vez Marshall D. Teach en una pequeña isla rota que, sin saberlo, formó alguna vez parte de uno de los reinos más prósperos del planeta. Y en este mundo existe una leyenda. El rey de los piratas, Goldie Roger, lo tuvo todo: fama, fortuna, poder. Y antes de morir, él lanzó un reto a todos los que lo escucharon: mi tesoro, si lo desean se los daré, búsquenlo. Todo lo que el mundo tiene para ofrecer, lo dejé en ese lugar. Con estas palabras inició la gran era pirata, y miles de personas en todo el mundo se embarcaron hacia la gran línea con un solo propósito: encontrar el One Piece. Pero, ¿qué es el One Piece? El nombre fue acuñado por un desconocido autor de la nota de periódico que describió la hazaña de Roger, sin tener idea de lo que realmente se encontraba en la mítica isla que ahora es conocida como Laugh Tale. Y cada persona que desea alcanzar el One Piece tiene su propia idea de lo que el tesoro significa. Muchos seguramente imaginan montañas de oro y riquezas, otros un arma de gran poder. Algunos están más interesados por hacerse del título de rey de los piratas y coronarse como el individuo más importante del planeta. Personajes como Luffy quizá no se han detenido a pensar qué es el One Piece en sí, y en vez de eso, tienen en su mente un sueño y la esperanza de que el legendario tesoro sea tan increíble que les permita cumplirlo. El One Piece es una idea ambigua y nadie sabe a ciencia cierta de qué se trata, pero lo que sí es que todos tienen esta fuerte idea en sus mentes de que lo que sea que haya ahí bastará para hacer realidad sus fantasías. Desde el pirata más sanguinario hasta el más soñador, aún y aquellos que abandonaron su meta en el difícil trayecto, todos están seguros que el One Piece es real y que está ahí, al final, esperando a ser revelado y cumplir los deseos de quien lo alcance. Si en One Piece los deseos de la humanidad son capaces de materializarse, imaginen el efecto que tendría la gran era pirata. Miles de personas depositando sus esperanzas en una sola isla, en un solo lugar. Mentes alrededor de todo el mundo imaginando cómo se verá Laugh Tale, qué habrá ahí y cómo esto conecta directamente con sus propios sueños. Tal vez todas esas mentes tienen razón. Tal vez los sueños de la humanidad convergen en esa isla. Y cada persona que ha imaginado su apariencia y el tesoro que guarda ha visto, en parte, cómo se ve Laugh Tale. Oda, al momento de crear su obra, se ha inspirado en historias y elementos que son de su agrado, tomando aspectos de todas ellas para dar forma al mundo de One Piece. Desde Vicky el Vikingo, películas de Akira Kurosawa y Estudio Ghibli, cuentos como Alicia en el País de las Maravillas, los viajes de Gulliver, Momotaro, Pinocho y demás. La idea misma de una isla misteriosa, un país fantástico escondido en algún lugar del mundo, pudo tener inspiración en la Atlántida, en las historias de Julio Verne, en las misteriosas ciudades de oro. Pero en mi opinión, el cuento que realmente inspiró a Laugh Tale y al One Piece es otro. Uno que nos revela inmediatamente la conexión entre ambos y nos hace descubrir qué es el One Piece. Mi teoría es que Laugh Tale está directamente basada en Nunca Jamás, o Neverland en inglés,
la isla donde ocurren las aventuras de Peter Pan, un sitio al que según el mismo Peter se puede llegar al girar en la segunda estrella a la derecha, volando hasta el amanecer. Neverland es una isla en la que se materializan los sueños de los niños de todo el mundo. Cada uno imagina Neverland de cierta manera, y en parte todos ellos ven a través de su imaginación una parte de la isla. Cuando Peter Pan lleva a Wendy y a sus hermanos a este lugar, todos ellos reconocen secciones de la isla porque han soñado con ellas. Es un lugar mágico donde las hadas tienen su hogar. Quizá es por eso que en la isla del cielo Birka, en él creció escuchando sobre la leyenda del Fairybarth, la tierra de las hadas, un lugar de extensión ilimitada, digno de un dios. El All Blue, donde convergen todos los mares del mundo y donde viven especies de todos ellos, ha sido imaginado por Sanji y muchos otros una y otra vez, quizás sin saber que a través de su imaginación estaban viendo una pequeña parte de Laugh Tale y no solo eso, moldeándola. ¿Qué es entonces el One Piece? En mi opinión, el One Piece es Laugh Tale, es la isla misma. Una isla que fue creada en tiempos ancestrales de la misma forma en la que Vegapunk supone que se dio la creación de las frutas del diablo. Una isla que condensa todos los deseos de la humanidad en un solo lugar, que existe porque la gente cree que existe y le da forma en su imaginación. Y por supuesto, todos aquellos que creen que sus sueños se podrán cumplir al llegar a ella, tienen razón, porque la isla misma es la manifestación de todos los sueños. El All Blue, el Fairybarth, riquezas hasta donde alcance la vista y la culminación de la aventura más grandiosa de todos los tiempos. Todo eso es el One Piece, pero en tiempos de Roger, casi nadie creía en su existencia. El final de la Gran Línea era desconocido, pero salvo el rey de los piratas, no había quien intentara llegar al fin de la ruta de Log Post. Roger tal vez llegó a una isla casi vacía, sin mucho que ofrecer más que la historia de Joy Boy. Llegó antes, en un mundo que no estaba interesado en navegar las aguas del nuevo mundo en busca de una leyenda antigua. Pero él se encargó de modernizarla, de poner a Laugh Tale en la imaginación de todo el mundo con un propósito bien claro, que fue más allá de incentivar una era que diera origen a su sucesor. Él quería que todo el mundo pensara en la isla, que la imaginación y los sueños fluyeran de nuevo, y así, cuando el nuevo rey de los piratas llegara a ser, encontrara la isla en su máximo esplendor. Pero hay una pregunta que contestar. ¿Cuál era el plan de Joy Boy en el pasado? ¿Por qué se crearon los Poneglyphs? ¿Y por qué es necesario que alguien llegue a ese lugar? Simple. Es un sitio en el que los sueños se materializan, por lo que a ojos de alguien como Joy Boy, es el lugar más genial para vivir. Una isla en la que sus habitantes siempre se divertirán y pasarán aventuras, donde todos los sueños se cumplen. Pero no todos los sueños son divertidos e inocentes. Para cada Roger hay un Rox, para cada Luffy hay un Teach. Aquel que llegue a Laugh Tale tendrá a su disposición la capacidad de cumplir sus metas, y para una persona que ansía el poder y la dominación, la isla es un arma poderosa, más que un terreno de diversión. Es por eso que Laugh Tale debe permanecer oculto para el mundo, y solo revelarse en el momento indicado y ante las personas correctas. Cualquier cosa puede volverse un arma en las manos equivocadas, incluso un paraíso. Si en algún momento Laugh Tale será una isla a la que todo el mundo pueda acceder, es necesario que el mundo esté preparado para eso. Un mundo dividido y en caos, con discriminación y prejuicios, verá a Laugh Tale como una tierra que hay que conquistar y utilizar para eliminar a los demás. Se necesita que haya armonía para que la isla Laugh Tale tenga el uso que Joy Boy envisionó. En otras palabras, el amanecer debe llegar antes. Y tal vez esto es lo que Roger encontró. En un mundo dividido, con guerras y odio, Laugh Tale no podía cumplir su propósito. Una gran guerra se avecina, que sacudirá al mundo entero, pero que dejará una lección de unidad a todos los que vivan para contarlo. Y Roger llegó antes. Así como en Skypiea, el conflicto de 400 años entre la gente del cielo y la tribu Shandia concluyó con una enorme fiesta de unidad posterior a una cruel batalla en la que el dominio de la tierra estaba en juego, el mundo entero verá algo similar. En esta saga, tanto la gente de Skypiea como los Shandians hicieron sus diferencias a un lado ante una amenaza superior. Un falso dios que quería destruirlo todo para lograr su propio objetivo, llegar a la Fairybarth. Se avecina la guerra que abarcará a todo el mundo, y tal como en Skypiea, probablemente un gran enemigo hará que bandos que previamente se odiaban tengan que unirse para evitar la completa destrucción. Tal vez esta persona será el mismo Imu, o Barba Negra, o una fusión de ambos, pero después de la tormenta viene la calma.
Luego de la guerra vendrá una gran fiesta, y será en ese momento donde todos puedan llegar a la verdadera Fairy Bars, al All Blue, a la isla de los sueños Nakrowa, a la cuerda que une a toda la humanidad, a través de sus sueños más fervientes. El One Piece, ubicado en la mítica Laugh Tale, isla que en otros tiempos llevaba un nombre distinto, en nombre al personaje que simboliza la liberación y el amanecer, Nikaland. Para terminar el video te dejaré un fragmento de una teoría que hice anteriormente, en la que explico con detalle el propósito de Laugh Tale y el sueño de Joy Boy. La escena final del capítulo 279 nos muestra a Nami declarando que Enel no pudo haberlo esperado, pero Luffy, al ser de goma, es el único enemigo natural de Enel. Ahora que sabemos que a los D se les conoce como los enemigos naturales de Dios, y como ahora sabemos también que Luffy siendo de goma está relacionado a Nika, creo que en el futuro veremos una escena exactamente igual, pero con algún personaje distinto en donde Luffy se alzará de nuevo como el enemigo natural de Dios. Uno de los elementos predominantes durante la saga de Skypiea es la historia de Noland el Mentiroso, la cual es conocida por casi todos los habitantes del North Blue, pues es un cuento para niños bastante antiguo, pero que resultó ser verdad, o al menos en parte, pues sabemos que Noland decía la verdad y el cuento está diseñado específicamente para desprestigiarlo, cosa que es bastante sospechosa y es tema de un video que hice en el pasado y te dejaré en la descripción si te interesa revisar. Esta vez lo que quiero llamar es la atención no a Noland, sino al cuento, al hecho de que en One Piece hay historias que están registradas en la forma de cuentos para niños, siendo la de Noland un ejemplo de ello, pero también la historieta del periódico del Guerrero de Mar Zora, la cual tiene el objetivo de ensalzar los valores de la marina, pues Zora es retratado justamente como un héroe de dicha organización. Pero si Skypiea es una saga llena de referencias a Nika, ¿no será que el mismo Nika es un personaje de historietas? No es tan descabellado si pensamos en que al despertar la fruta Hito Hito no Mi modelo Nika, el usuario se comporta como si fuera una caricatura. Dudo que un dios real tuviera tales propiedades y más bien lo que creo es que Nika, siendo un dios que Oda se sacó de la manga, es una pista de que en realidad Nika en efecto no era un personaje real, era el protagonista de una historieta del siglo vacío. Era un mito, sí, pero un mito diferente. Y esa historieta tenía un propósito. Así como en nuestro mundo los trabajos de ficción suelen no solo entretener sino servir como un medio de crítica social y política, que en ocasiones sirven como estandarte para difundir los ideales de una nación o un grupo social. En One Piece, en el periodo previo al siglo vacío, había un clima hostil y de esclavitud en el mundo y Nika, el guerrero de la liberación, quien lleva felicidad a los esclavos, pudo ser una historia que se volvió popular entre las razas oprimidas del mundo. Sabemos que los Gyojin eran discriminados y usados como esclavos desde hace mucho, y no fue sino hasta hace 200 años que dejaron de ser considerados peces por el gobierno mundial. Y no tenemos razón alguna para pensar que esto no era así hace más de 900 años también. Los Tontata de hecho nos contaron explícitamente que ellos eran esclavos de la familia Don Quijote en el periodo previo al siglo vacío. Sabiendo esto, es claro que la humanidad dominaba el mundo y usaba a las demás razas como mano de obra, sin importarle su bienestar. Joy Boy, quien es una figura predominante del siglo vacío, pudo ser la inspiración para el cómic de Nika, pero también existe la posibilidad de que el caso contrario fuera cierto, es decir, que Joy Boy también fuera un fan de las aventuras de Nika y usara esa inspiración para las acciones que realizó en el siglo vacío. Fisher Tiger fue un esclavo y después de eso decidió crear los Piratas del Sol. ¿Será esa una referencia a que Joy Boy también fue un esclavo que eventualmente se liberó y decidió llevar el mito del dios del sol Nika al mundo real? ¿Llevar al mundo al amanecer? Si Joy Boy también admiraba a Nika o pretendía llevar sus ideales al mundo, quién sabe, tal vez fue un poco más allá. Tal vez en algún momento Joy Boy decidió crear un parque temático inspirado en esas historias y esa es la teoría que quiero presentar hoy. Creo que uno de los objetivos de Joy Boy era crear un parque al cual llamaré por ahora Nikaland, y que su promesa con Poseidón fue la de llevar a todos los Gyojin a visitar dicho lugar. Suena loco, lo sé, pero pensemos un poco. Los Gyojin tienen una extraña fijación con dos cosas: contemplar la luz del sol y visitar el parque de diversiones Shabondi Park. Keimi soñaba con ir a ese lugar y vimos lo feliz que fue mientras subía a la rueda de la fortuna. Pero ella no es la única. Arlong, Hachi, Shu y Korobi todos soñaban con entrar al parque y se nos ha dicho que todos los niños Gyojin lo anhelan. Es tanto su deseo que Arlong fundó su propio Arlong Park en el East Blue y este hecho se nos remarca durante el mismo arco de Shabondi. Al mismo tiempo, los Gyojin adultos sueñan con recibir la luz del sol proveniente de la superficie e igual que Keimi en la rueda de la fortuna, podemos ver a Shirahoshi durante el arco del Reverie emocionarse enormemente y llorar de la felicidad por ver la inmensidad del mar y el sol naciente. Entonces, ¿qué tal si estos sueños son parte en realidad de una misma cosa?
¿Qué tal si el anhelo de más de 800 años de las razas Gyojin y Ningyo era visitar el parque de diversiones del dios del sol, Nikaland, y el arca Noah era el medio por el cual serían llevados ahí? Al final, el plan fracasó y todo lo que queda en el presente es el arca, una carta de disculpa en la forma de un poneglyph y un sueño latente en el corazón de todo Gyojin. Quiero ver la luz del sol, quiero ir al parque de diversiones, pero en el presente ninguno sabe de dónde viene ese sueño ancestral. En línea con esta teoría, incluso podría ser que la isla final, Laugh Tale, sea el sitio donde iba a estar Nikaland, y el reino antiguo, cuyo nombre no puede ser pronunciado y es tan peligroso que Clover fue asesinado al intentar decirlo, sea justamente ese, Nikaland. Después de todo, ¿no fue el mismo gobierno quien le cambió el nombre a la Gomu Gomu no Mi para ocultar la referencia al dios del sol Nika, aunque en el presente nadie sabe de su existencia? Si vamos a la portada del capítulo 645, vemos que 2 años después de la visita de Luffy y compañía a Skypiea, fue fundado un parque de diversiones llamado Wagomuland, o la tierra de las ligas de goma. Por supuesto, esto sucedió pues la gente de Skypiea no conocía la goma, y Usopp hizo algunos negocios cambiando ligas por dials, que más tarde servirían para crear su arma Kabuto y el Climatact mejorado de Nami. A la entrada de Wagomuland vemos una estatua de Usopp y si lo pensamos bien se parece bastante a otra estatua que hemos visto en la historia, la de Kiros, una estatua que al inicio de Dressrosa estaba en el Coliseo, recordando a todos la existencia de la leyenda del gladiador más poderoso de la historia, una leyenda que nadie podía recordar. Así como en el presente nadie recuerda a Nika, la estatua del dios del sol podría estar en Laugh Tale, adornando la entrada de Nikaland. Y no es justamente Luffy quien en repetidas ocasiones ha mencionado que le gustaría tener una enorme estatua de bronce. En el capítulo 303, cuando Nami va a repartir el oro que robaron en Shandora, Luffy exclama que quiere una estatua de bronce. Uno hubiera esperado que quisiera mucha comida o algo así, pero no. Y Wagomuland podría ser la pista del por qué Luffy quiere esa estatua. Así como ahora sabemos que la Gomu Gomu no Mi es en realidad la fruta de Nika, Wagomuland podría ser un presagio de Nikaland. Se nos dijo que la receta del takoyaki de Hachi es una receta legendaria de hace mucho tiempo en el capítulo 496 del manga, y cualquiera que haya visto anime y mangas de festivales japoneses sabrá que hay puestos de comida y el takoyaki no puede faltar. ¿Será que incluso esta es una pista del proyecto de Nikaland? Y si te parece absurda la idea, recuerda lo que dije al inicio. Nika no era solo un cómic, Nikaland no es solo una feria, es un ideal, es la representación de la libertad, del sol, del sueño de los esclavos y las razas oprimidas del mundo de ser felices y vivir en paz. Nikaland es entonces la manifestación del sueño de muchos, una idea que no se pudo llevar a cabo y cuya construcción quedó sin terminar en algún lugar del mundo esperando a que alguien termine la promesa. Espero que esta teoría te haya gustado y si es así agradeceré mucho tu like. Como siempre, me encantará leer tus teorías y opiniones en los comentarios. Además, no olvides suscribirte al canal para más videos de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parry, Zach Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván, Miguel Cuda, Jerónimo Angiolillo, Terreseundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldus, Vomitus 404, CH3Z93, Oscor 25S, Yoyo, Chofócrates, Cops, Jarayuco 1, Kep06, Bolas 24, Leme La Mente, Yofkun, Esculapio, Andrés Miñán, González de Mario, Cristian Ignacio Zúñiga, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mr. Don Luffy, Sarmi, Jaime Hanaromi, Lucas Núñez, Federico Juárez, Perdido en la Tarde, César Omar, Oseb de Yolidez, Soy Dani Barrios, Krasny Shiva, Agustín, Enrique Molina, PX Flampe, José Alarcón, Brian Chris, Regu B2, Ari Aguilar, Nicolás Pino, Benjamín Bustos, Segui, Eduardo RS, Mayneragon, Miguel Pérez, Diego Ahumada y Malojo. Si quieres aparecer en los agradecimientos al final de los videos y tener acceso a todo el contenido antes de su publicación, sigue el enlace en la descripción o haz clic en el botón de unirse debajo del video. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo video.